Israel, el Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra. En 1946, un beduino que cuidaba de su rebaño descubrió algo extraordinario. Ocultas tras una angosta entrada se hallaban unas extrañas vasijas. Y en su interior, unos antiguos tesoros. Delicados pergaminos escritos en hebreo 200 años antes del nacimiento de Cristo. Uno de ellos mide más de 6 metros y contiene el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Estos maltrechos pergaminos son los manuscritos del Mar Muerto, los textos bíblicos más antiguos del mundo. Hoy en día los manuscritos están aquí, en el Santuario del Libro, en el Museo de Israel. Casi 1 millón de visitantes acuden cada año a ver los pergaminos. El gran manuscrito de Isaías es la joya de la corona. Las perfectas condiciones del interior de las cuevas conservaron los manuscritos durante 2000 años. Estos hallazgos demuestran que la Biblia hebrea sigue siendo la misma que en la época de Jesús. Lleva siglos sin cambiar. En una cueva situada a menos de 1 kilómetro de la primera se hallaba el más valioso de todos. Oculta en esa cueva estaba la copia más antigua que existe de los 10 mandamientos. Y alrededor de ella 500 pergaminos rotos en 15.000 pedazos. Algunas partes fueron reconstruidas y descifradas, como los primeros capítulos del Génesis. Otros están divididos en trozos tan pequeños que son imposibles de descifrar. ¿Contendrán estos manuscritos la clave sobre quién fue su autor y por qué los ocultó en el desierto? Los sacerdotes judíos que controlaban el templo de Jerusalén seguían el calendario lunar con años de 354 días. Cuando había luna nueva, los sumos sacerdotes hacían ofrendas de fruta y cereales y sacrificaban animales para conseguir el favor de su Dios. Los autores de estos manuscritos rechazaban ese tipo de ofrendas. Ellos propugnaban la purificación y se sumergían en agua fría al menos 2 veces al día. También decidieron guiarse por su propio calendario, que tenía 364 días y se basaba en la rotación del Sol. Los manuscritos del Mar Muerto eran la biblioteca de una misteriosa secta, los Hijos de la Luz. ¿Pero quiénes eran? ¿Qué les pasó? ¿Y por qué dejaron que sus valiosos textos permanecieran 2000 años perdidos en el desierto? Antiguas fuentes narran la historia de esta secta. Los esenios eran de Jerusalén, pero abandonaron la ciudad para poner a prueba a sus líderes religiosos. Fundaron una comunidad junto al Mar Muerto para poder rendir culto a Dios a su manera. Estaban obsesionados con leer, copiar y recopilar las Sagradas Escrituras. Y en el asentamiento siempre había alguien leyendo la Biblia día y noche. Escribieron las normas de su comunidad en pergaminos y las almacenaron junto con las copias de las Sagradas Escrituras. Hace 2000 años, los esenios, al igual que los primeros cristianos, creían que el mundo estaba a punto de acabarse. Se preparaban para la batalla del final de los tiempos y predicaban sobre el inminente apocalipsis. Y no andaban muy equivocados, puesto que Judea estaba a un paso de declararle la guerra a Roma. Por aquel entonces, los romanos regían un vasto imperio con puño de hierro. Pero en la provincia de Judea se estaba fraguando la resistencia. En el año 66 después de Cristo, los rebeldes judíos aniquilaron a las tropas romanas de Jerusalén y declararon un estado independiente judío. La revuelta se extendió como el fuego
y los romanos enviaron 60.000 soldados para apaciguar la rebelión. Roma arrasó Judea y Galilea, tomando una ciudad tras otra y masacrando a cientos de miles de judíos. El cáliz nos dice que algunos esenios huyeron de Qumran y acabaron en Jerusalén. Esta improvisada inscripción en el cáliz ceremonial, "Regresé a casa del Señor", podría ser la prueba de que algunos esenios escaparon de Qumran buscando refugio en Jerusalén. Jerusalén cayó 2 años después de Qumran, en el 70 después de Cristo, y sus habitantes fueron masacrados. ¿Fue este el final de los esenios? El descubrimiento de unos pergaminos en una impenetrable fortaleza en la montaña nos indica que, contra todo pronóstico, lograron escapar. Masada, una increíble fortaleza amesetada que corona la costa del Mar Muerto. Fue construida 100 años antes de la revuelta de los judíos por un famoso monarca, el rey Herodes el Grande. Cuando los arqueólogos examinaron este lugar, descubrieron algo asombroso. En las ruinas de los muros de la fortaleza, bajo una pila de escombros, encontraron fragmentos de pergaminos antiguos. Uno de ellos era una copia de un texto sagrado que solo se ha visto en los manuscritos del Mar Muerto, los cánticos del sacrificio del Sabbat. ¿Prueba esto que los esenios estuvieron en Masada? En el centro de Masada hay una misteriosa estructura escalonada. Esto se construyó durante la revuelta y, por lo que vemos, era una gran mikvé y los escalones eran para sumergirse. Guy la identifica como un baño ritual esenio. De hecho, es muy similar a los baños rituales de Qumran. Los esenios se llevaron algunos de sus pergaminos y se refugiaron en Masada. Si huías de los romanos, este era el lugar al que debías acudir. Todos eran bienvenidos en Masada. Pero la fortaleza de Herodes no era tan segura como los esenios creían. En el 73 después de Cristo, un batallón romano atacó Masada. ¿Es el ataque romano sobre Masada el motivo por el que los esenios nunca recuperaron sus manuscritos? ¿Fue por esto por lo que las Biblias más antiguas del mundo permanecieron 2000 años olvidadas en unas cuevas del Mar Muerto? Cuando los romanos entraron en Masada, todos estaban muertos. El apocalipsis que los esenios habían predicho se hizo realidad. Los esenios desaparecieron, pero nos dejaron el mayor tesoro bíblico de la historia. Los esenios murieron aquí, en Masada, pero sus ideas perduraron. Los esenios nos dejaron una gran cantidad de información sobre el mundo en el que vivió Jesús, sobre el judaísmo de la época y sobre el contexto en el que surgieron los primeros cristianos. Si nunca se hubieran descubierto esas cuevas, la Biblia más antigua del mundo seguiría perdida en el desierto de Judea. Y los esenios habrían quedado condenados al olvido. Pero hoy en día, todo el mundo puede leer los manuscritos del Mar Muerto.